Buenas tardes a todos y a todas. Purificación, buenas tardes en este caso. También fue una tarde cuando te recibí para tu anterior comparecencia. En este caso, la comparecencia de hoy es relativa al régimen de incompatibilidades de altos cargos en la Administración Pública de la Junta de Andalucía y declaración de actividades, bienes, intereses y retribuciones de altos cargos y otros cargos públicos. Bueno, pues vamos a iniciar la comparecencia. Para ello tiene 10 minutos. Purificación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, señoras y señores diputados. Gracias por esta invitación a comparecer, que usted acepta, como siempre, gustosa y con ánimo de construir. En primer lugar, nosotros queríamos, efectivamente, hemos leído los cambios que se proponen en la redacción del artículo 12 de la Ley 3/2005 y nos parece que presenta novedades que juzgamos interesantes. La incorporación del registro temporal con plazos administrativos más exigentes que los que reflejaban la actual redacción, la publicidad de la declaración con las debidas cautelas en relación al derecho a la intimidad, la posibilidad de que los cónyuges o parejas de hecho de forma voluntaria presenten esta misma declaración sobre bienes y patrimonio y que se haga pública en el portal de transparencia en función también del consentimiento expreso. Nos parece que son las tres novedades, en síntesis, que aporta esta nueva redacción y que, en principio, usted valora de manera positiva, aunque no entendemos muy bien cómo se ha tardado 11 años desde que se publicó la ley, que ahora se pretende reformar en el artículo 12, 11 años para hacer este cambio, que nos parece tan razonable e incluso que puede tener tanta, rentabilidad desde el punto de vista político, ¿no? En fin, lo que juzgamos interesante. Para prepararnos esta comparecencia, lo que hemos hecho ha sido hacer una especie de rastreo hacia atrás de todas las órdenes y de los decretos, que no voy a enumerar porque seguramente sus señorías los conocen mejor que nosotros, que se han producido, que se han elaborado en la Junta de Andalucía desde el momento en que adquieren las competencias para organizar su administración pública. Y nos parece que ya la orden de 2005 dice algo que pone de manifiesto una cuestión que nos parece interesante revelar o subrayar. Dice que su intención es regular de modo más estricto el régimen de incompatibilidades de los ex altos cargos y de los altos cargos. Esta pretensión nos parece que de alguna manera viene a significar que se admite de forma tácita que no estaba demasiado estrictamente regulada esta cuestión. Insistimos, bastante tiempo después de que hubiera tenido que ser regulada. Y claro, en ese rastreo que hemos hecho hacia atrás de cómo se ha regulado esta cuestión de los altos cargos y de las incompatibilidades y de la situación de los ex altos cargos y ex parlamentarios, pues usted considera que, si bien esta redacción nueva que se propone es positiva, considera que es una redacción y es una reforma legislativa que tiene un alcance muy limitado, sobre todo porque hay que tomar en consideración otros artículos, o habría que tomar en consideración otros artículos de la Ley 3/2005 y del decreto que la desarrolla, que era el 176/2005, que deberían ser reformados, además, en función de un principio que se invoca tanto en esa ley como después en la Ley de Transparencia que se aprobó en 2014, que es el principio de la transparencia y de cómo este elemento de la transparencia debe ligarse necesariamente a la profundización de la democracia y a la calidad de la democracia en nuestra comunidad autónoma. Entonces, en este sentido, nosotros queríamos poner de manifiesto algunas de las cuestiones que nos parecía que se podrían haber aprovechado o que son susceptibles de ser, de alguna manera, replanteadas en esta ley y que sus señorías quizás podrían haber aprovechado la ocasión para, ya que reformamos una parte, reformar algunas partes más. En concreto, nos referimos al artículo 10. Hemos hecho un análisis comparativo, curiosamente, con la ley primera que reguló esta cuestión en la comunidad autónoma, que fue la Ley 53 de 1984, ley que deroga, ya lo sabemos, la ley de 2005, pero bueno, el texto está ahí y se puede comparar. Entonces, el artículo 10 de esta ley, de la obligación de declarar sobre las causas de incompatibilidad y el plazo para efectuar la declaración, la presente ley, en ese texto y en ese tema, es bastante más lasa
y bastante menos concreta que lo era la ley de 1984. Nosotros esta cuestión nos parece que habría que haberla abordado de alguna manera y hubiera sido un buen momento, como digo, para concretar todo lo referido a la obligación de declarar incompatibilidad y bienes, así como al dónde, al cuándo y al cómo hacerlo. Y esta propuesta de reforma afecta solo al cuándo. Por eso, precisamente, la hemos juzgado un tanto insuficiente. Hay otra cuestión que también nos hemos planteado desde UTEA y es que el artículo 24, que trata sobre estoy hablando de la ley de 2005 en vigor, de la asignación económica a los altos cargos, creemos que esto precisa, en el actual contexto social, político y económico de Andalucía, que se debata y se cambie. Siendo la situación laboral de los empleados y las empleadas públicas la que es, en el sentido de más trabajo, menos sueldo y situación precaria, los exaltos cargos de la Administración Pública de Andalucía, excepto en lo que se refiere a los expresidentes, exvicepresidentes y exconsejeros que tienen derecho a una asignación económica establecida por la normativa estatal, estos altos cargos, como digo, cuando dejan de serlo, tienen derecho a una asignación económica temporal de una mensualidad de las retribuciones del cargo en el que cesan, por cada año de ejercicio, con un mínimo, se dice, de 3 meses y un máximo de 12 meses. Igualmente, pensamos que debería ser objeto de una revisión los artículos 26, 27 y 28 de la actual ley, relativos a la consolidación del grado para los exparlamentarios, la consolidación del complemento para el personal laboral y los permisos no retribuidos a exdiputados y exaltos cargos, en concepto de adaptación a la vida laboral o administrativa. Estos beneficios entendemos que suponen la creación y mantenimiento de una élite funcionarial que aleja a este personal del conjunto de los empleados públicos. Tales beneficios, entonces, si no los pueden disfrutar la mayoría de los empleados públicos, por no decir todos, se convierten claramente en un privilegio. A modo de ejemplo, el año sabático que se pretende para la adaptación a la vida laboral, en situación análoga se reduce a un mes para la generalidad de los empleados y las empleadas públicas y se prevé y se concreta dicha circunstancia. Y, en cualquier caso, la reincorporación a la vida laboral de este personal dentro de la función pública debería ser objeto de transparencia. En lugar de ello, asistimos a un ejemplo de improvisación mediante la publicación de relaciones de puestos de trabajo ad hoc para colocar a los altos cargos disponibles en lo que se ha denominado con bastante exactitud administración paralela. En resumen, y desde UTEA queremos hacer 4 propuestas que ahora dejaré por escrito para que sus señorías, si tienen a bien, puedan consultarlas. En primer lugar, en el contexto político, social y económico actual de Andalucía, la transparencia, como he dicho antes, es una necesidad conectada efectivamente con la calidad democrática, pero dicha necesidad de transparencia debe contemplarse no solo en y para todos los ámbitos, sino también en igualdad de condiciones con el resto de las trabajadoras y los trabajadores del sector público. Es necesario, y esta es nuestra segunda propuesta, distinguir entre la situación del personal funcionario laboral o estatutario al servicio de la Administración Pública que accede a un cargo amparado por esta ley y las personas que acceden a dicho cargo desde el sector privado y deben incorporarse a este sector al finalizar su servicio público. En tercer lugar, es necesario que la Ley 1/2014, de 24 de junio, la llamada Ley de Transparencia Pública de Andalucía, no se quede en una declaración de buenas intenciones, en realidad la creación de un portal de transparencia, convirtiéndose así en un parapeto legislativo tras el que se justifiquen las actuaciones de los poderes públicos andaluces, tratando de poner freno a la oleada de descrédito social producido por la corrupción y el desvío de fondos públicos, quizá no tanto hacia bolsillos privados cuanto a otros usos políticos todavía por determinar con exactitud. Y, en cuarto lugar y último, proponemos que el personal que vuelva a su administración pública después de ejercer una responsabilidad política se incorpore a su puesto del servicio activo de acuerdo con su grado consolidado. Los principios de igualdad y calidad democrática hacen imprescindible una actualización de las relaciones de puestos de trabajo de la Junta de Andalucía, realizada de acuerdo con las necesidades del servicio público y no de determinados servidores públicos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez, portavoz de UTEA. A continuación voy a dar la palabra a cada uno de los grupos parlamentarios. En primer lugar, va a tener la palabra Elena Cortés, portavoz de Izquierda Unida y Los Verdes, convocatoria para Andalucía. Elena, tienes la palabra. Gracias, presidente.
Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a los representantes de Ustea. Yo quería agradecer la valoración del conjunto de la ley que nos han abordado, porque efectivamente, a pesar de que el inicio de esta proposición de ley modifica exclusivamente el artículo 12, es evidente que una vez que se ha tomado en consideración por el Pleno del Parlamento, podemos abordar el conjunto de la ley. Por lo tanto, han hecho algunas aportaciones que son de utilidad. Para el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, esta ley que vamos a modificar, la Ley de Transparencia a la que ha hecho alusión la señora Sánchez, nosotros creemos que debe ser complementada con la Ley de Participación Ciudadana desde el punto de vista del control social de las políticas públicas, del ejercicio de la participación activa de la sociedad andaluza en la toma de decisiones por parte de los altos cargos del Gobierno, así como la política de rendición de cuentas, evaluación de las políticas públicas que se ponen en marcha, la posibilidad de introducir revocatorios, en fin, creo que ahí debemos de complementar, porque tan importante es saber la transparencia, ¿no?, que tengamos transparencia en la toma de decisiones, como que también podamos incorporar a la sociedad andaluza a la toma de esas decisiones. Para nuestro grupo no debemos de quedarnos exclusivamente en la transparencia, que está muy bien y que efectivamente hay que aplicarla a fondo esa ley, pero que consideramos que los andaluces y andaluzas tienen también derecho a tomar decisiones sobre por qué se determinan determinado tipo de políticas o de programas públicos. Y también creemos que hay que establecer una atención a las llamadas puertas giratorias, que tanto daño han hecho a la economía y a los derechos de los hombres y de las mujeres, y que lamentablemente está de actualidad. Nada más que agradecer de nuevo las aportaciones que se hacen desde Ustea. Bienvenidos a esta comisión y, en fin, lo comentaba antes también con el Defensor del Pueblo, participaron ustedes en la audiencia de la Ley 6/85, de la que hoy hemos aprobado el dictamen. De momento, yo espero que podamos caminar mejor. La ley se queda como estaba en la propuesta de redacción y, bueno, pues llegará al Pleno cuando sea. Ustedes participaron de manera activa también haciendo propuestas en la audiencia de esa ley y me parecía, bueno, un momento apropiado para trasladarles que, de momento, yo espero que se pueda cambiar. La ley se queda tal y como estaba presentada por el Partido Socialista, a pesar de haber enmiendas que yo espero que puedan fructificar a lo largo de estos días y cuando tengamos el debate de totalidad en el Pleno. Nada más, muchas gracias y atenderemos las propuestas que ha hecho Ustea con cariño y con atención para poder mejorar esta ley. Gracias. Gracias, señoría. A continuación, Julio Díaz, portavoz de Ciudadanos de Andalucía, tiene la palabra. Señoría. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por haber comparecido hoy aquí. Bueno, nuestra posición es muy clara. Hemos escuchado atentamente lo que nos han venido a decir. Lo tendremos en cuenta en la tramitación de esta proposición de ley, como no puede ser de otra manera, y como ya he manifestado con anterioridad, y también en la línea en la que se han expresado concretamente el Defensor del Pueblo y en otra parte también el director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos. Nosotros entendemos que hay una fragmentación en muchas cuestiones que son interesantes y que importantes y que hay que abordar de una forma más contundente, y algunas cuestiones de forma integral, y que no van solo en la línea de esta reforma puntual, que lógicamente también toca la cuestión de los altos cargos y es susceptible de mejora más allá de lo que plantea en este caso el grupo proponente, y abordarlo desde el punto de vista también de avanzar en transparencia, en participación ciudadana y en más democracia. Nosotros estamos proponiendo reformas en ese sentido y, bueno, no he hablado antes y hablo de Izquierda Unida y quería aprovechar el hilo de lo que dice. Para nosotros es importante también la evaluación de las políticas públicas. Entendemos que hay muchos recursos que se están empleando en políticas públicas y que no se están evaluando suficientemente y, consecuentemente, no sabemos el impacto real que están teniendo en los ciudadanos, en la ciudadanía o los colectivos a los que van directamente o no en la mayoría de los casos, y creo que tenemos que optimizar recursos. Nosotros es bien sabido que estamos en la línea y hemos propuesto de
la reducción de los entes instrumentales. Ya de momento van 18 menos y queremos trabajar en esa línea, añadiendo al músculo y quitando grasa. Y bueno, y en esa línea todo lo que estamos haciendo es precisamente apretarnos y ponernos enjutos y poner a la Administración y a todos los resortes, también los políticos, en la línea de ser eficientes, eficaces y útiles para los ciudadanos. Entonces nosotros en esta proposición de ley vamos a trabajar en esta línea también. Gracias. Muchas gracias, señor Díaz. A continuación, Begoña Gutiérrez, portavoz de Podemos Andalucía, tiene la palabra. Señoría. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradeceros vuestra asistencia y que hayáis comparecido para hacer esas aportaciones que sin duda vamos a tener en cuenta. Ya lo hemos tenido el lujo de contar esta mañana aquí con el Defensor del Pueblo, también con el señor Medina, director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos en Andalucía. Entendemos que es nuestra obligación recoger todo lo que habéis puesto encima de la mesa. Hemos salido, yo creo que saldremos de aquí con el firme compromiso de que entre todos y todas podamos mejorar la propuesta inicial que ha hecho el Partido Popular, porque creo que ha sido un sentir mayoritario el que consideramos que es insuficiente, que partimos de esa base, pero que es ampliamente mejorable. Y sin más, muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Gutiérrez. A continuación, por el Grupo Político del Partido Popular de Andalucía, señor Renaud, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias por su comparecencia hoy aquí, esta mañana, y también por sus aportaciones. Aportaciones que, más allá de una valoración global o genérica de este proyecto de ley, pues ha ido, de alguna manera, un compromiso mucho más concreto, que nosotros estudiaremos con detenimiento en el documento que nos van ustedes a dejar y que nos va a permitir analizar con detenimiento esas modificaciones puntuales que, con nombres y apellidos, con número de artículos y con alternativas y propuestas en la redacción de los artículos, pues lo haremos con el máximo interés. En nombre de mi grupo, muchísimas gracias, primero por colaborar y en segundo por acompañarnos en la mañana de hoy. Muchas gracias. A continuación, el portavoz del Grupo Socialista de Andalucía, señor Ruiz García, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Sumarme, como es natural, al agradecimiento de todos los grupos por su presencia aquí y también agradecerles la aportación que nos van a hacer y que, como es natural, estudiaremos con la mejor de las intenciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ruiz García. Señora Sánchez, tiene la palabra de nuevo, si lo desea. Pues usted cuando viene aquí creemos que cumpliendo con un deber ciudadano y un deber también de compromiso sindical, y en ese sentido en el que trabajamos y hacemos las propuestas. Yo quiero simplemente decir que evidentemente esta propuesta de reforma del capítulo 12 de la ley da la ocasión, como se ha visto, de reflexionar sobre otras cuestiones de la ley, sobre otras cuestiones que afectan a la transparencia y que afectan al desarrollo y a la profundización en la calidad democrática de este sistema, si no, mal vamos. Es verdad que esto es necesario hacerlo, no solo por razones económicas, que también, sino por razones de tipo político y de tipo democrático. Entendemos que las actuaciones políticas son necesarias porque si no el portal de transparencia se convertirá en un portal, es decir, en una herramienta de Internet en la que ya les aviso que se tarda entre 20 y 40 días para responder. Desde luego, si la información que se demandara fuera de vida o muerte, estaríamos más que fritos con estos plazos. También les recomiendo que entren en un portal que tiene la Consejería, no sé si de Presidencia, que es de Observatorio de los Planes y Programas y que, digo en relación a la evaluación de las políticas públicas, algo absolutamente fundamental, que no se actualiza desde la época del presidente Griñán. Digo yo que algo habrá que hacer con ese portal, porque da hasta un poco de grima entrar en él. Y claro, nosotros entendemos que toda esta cuestión, la transparencia, tiene que tener un feedback con la ciudadanía que se debe entender en términos de participación, porque dar datos que se solicitan tarde, no siempre como se solicitan y en el sentido que se solicitan, desde luego no anima la participación. Nosotros entendemos que la transparencia tiene que tener el sentido de la participación y eso es lo que de alguna manera desearíamos que ocurriera con las leyes. Y la última cuestión, que es un ruego, que no se tarden 25 años en acabar de darle forma a estas leyes. Las leyes, entramado jurídico hay, lo que tiene que haber es voluntad de llevar a efecto lo que las leyes dicen.
creo que ya lo he dicho en otra ocasión, diseñar un puente no es construir un puente. De momento estamos andando todavía en el diseño de algunas cuestiones, aunque en otras se ha profundizado, pero muy poco a poco. Creo que hace falta también, en este sentido, un poquito más de celeridad en el proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. Recogemos el ruego y recogemos también las aportaciones. Levantamos la sesión de esta comisión. Gracias.